algo que me gusta segmentar al mercado de VC es, bueno, ya platiqué un poco sobre quiénes realmente vivieron en carne propia y como ellos entienden muchísimo más que son los menos, la realidad. Pero la otra parte es en qué stage están invirtiendo. Porque toda mi experiencia, como en Techstars, o la mayoría de mi experiencia, ha sido siempre en early stage. Y early stage, lo que te importa es lo que te digo, es por esa, o sea, la teoría, la investment thesis de Techstars era team, product, market, idea. Y la idea de que fuera, lo último que fuera la idea es que estamos esperando que a través de el proper coaching, el proper um, market trends, con todo estás dispuesto a cambiar esa idea. No, no nos importa tanto la idea, pero que estés enamorado con lo que estás resolviendo, como dices, producto, problema, y que seas el equipo que puede, que tiene la experiencia, que tiene los conocimientos, que tiene la obsesión para hacer que este problema pase. La tecnología tal cual es el cómo estás resolviendo el problema. Y el mercado hay un mercado, hay gente, hay alguien que le interesa realmente, o sea, hay algo que estás resolviendo, qué tan grande o qué tan chico es. Entonces, sí, o sea, la tecnología tal cual siempre fue de segundo lado, o sea, la solución, la idea esperábamos que cambiaras de idea con las conversaciones correctas, con el conocimiento correcto, con el network correcto, que sepas cómo enfocar para poder cambiar, porque es early stage. O sea, lo que estamos esperando es que no tengas la solución, pero que estés obsesionado con el problema para que puedas llegar a ella de la mejor manera e impactar al mercado más grande. Hablando de esto que contabas de Techstars, que es team, ¿cómo lo aplicaban hacia adentro de la misma, del mismo Techstars? Y esto un poquito también afuera, en las startups en donde has sido board o has estado presente en comités de inversión. ¿Cómo has visto este cambio en el tema de roles en cuanto a estar presente? Porque sabemos que antes era un poquito diferente y últimamente ha cambiado bastante, que creo que ha sido para bien, pero ¿nos puedes contar de esa dinámica? Sí, o sea, hacia el lado interno, al final de cuentas, incluso en una empresa muy, muy, muy grande, tu talento es lo que está produciendo, tu talento es el que está trayendo el valor a lo que estés construyendo. Entonces, había muchísimas, no reglas, porque no son reglas, pero por ejemplo, sí son procesos de reclutamiento, incluso con las mismas startups en las que están en el board o con quién te involucras, que tengas como, que elijas siempre a las personas adecuadas, porque esas personas pueden, o sea, basically era un hire slow, fire fast. Ten mucho cuidado pero no solamente, ahí estoy hablando en términos de cuando tú estás creciendo tu equipo, pero cuando te involucras con un inversionista o con un strategic partner o un co-founder, si estás muy, muy early. O sea, tómate el tiempo de entender por qué esta es la persona correcta, por qué tiene sentido la dinámica que tienen entre uno y el otro, por qué la experiencia que tienes tú y esa persona o sea, se combinan. Pero cuando no funciona, muévete, porque eso puede llevarte a tomar decisiones que tú no quieres tomar decisiones y todas las empresas muy exitosas que no terminan funcionando al final de cuentas es porque hubo un founder conflict o hubo un tema de talento. Ahora, no es todo, ¿no? O sea, es una parte muy importante, yo diría el 50%, por eso en Techstars lo hacían como team, creo en esa teoría, o sea, la mitad, y todo lo demás es todo lo que se produce, si es la problemática, si es la tecnología, si es el mercado, si es cómo vas creciendo. 100% cuando muchísimas veces, cuántas veces no he visto justamente en boards o en comités que tienes a un inversionista tóxico y que no está haciendo tu vida muchísimo más fácil. Lo único que hizo fue aportar capital y que, looking back, hubiera estado muchísimo mejor si no hubieras tenido su capital y quizás hubieras levantado recursos por más tiempo, que muchas veces no tienes opción. Digo, eso es en un mundo ideal. Tomas el dinero de quien venga. Pero la realidad es que
o sea, tienes mucho partner management y cómo buscar el lado de que a final de cuentas esas personas tienen un impacto gigante en lo que estás construyendo, igual que tus empleados, igual que tus partners, igual que tú, que elijas con muchísimo tiempo y que te tomes el tiempo de, si no está funcionando, arreglarlo inmediatamente. Ahorita con esto que dices, lo voy a conectar algunos puntos. O sea, tú cuando trabajando en Techstars, migras a Francia para ejecutar, en este caso, seguir creciendo tu carrera, y eventualmente, pues ya no solamente te encargas de dirigir o ser parte de la estructura en París, sino que además te toca abrir justo estructuras alrededor del mundo, ¿no? Por ahí hablaste de, bueno, fuera de esta grabación, nos platicaste que estuviste abriendo Australia, Arabia Saudita, y diferentes otras ciudades, ¿no? En ese sentido, con todo esto que venimos hablando de el team, ¿no? Y que obviamente además cuando te encuentras con estas estructuras globales, pues hay un grado muy importante de la cultura, ya no solamente dentro de la empresa, sino que la cultura que existe en cada uno de estos países, porque tienen formas de pensar diferente, formas de comportarse totalmente diferente. ¿Cómo es este choque? Y de alguna manera pudiste ver se respetaban estas ideas de Techstars como con la que tú entraste, o cuando se va expandiendo, pues vas dando cuenta que cada quien tiene una línea diferente para ver las cosas y realmente pues tal vez no se respeta para nada, ¿no? Pero es como estás creciendo, pues pierdes ese control. Sí, creo que desde antes, o sea, porque cuando abrimos la aceleradora en París, lo primero o sea, nunca fuimos exclusiva de solamente aceptar startups francesas, éramos como un hub en Europa y estamos buscando a las mejores startups de toda Europa. Y mucho de mi trabajo desde los primeros años fue hablar con miles de startups para poder buscar a las 10 mejores para que les invitemos al programa, para que sean parte del programa de aceleración. Y me tocó hacer estas giras alrededor de Europa por conferencias y ahí empezó como mi shock cultural de que yo estaba entrenada de cierta manera a escuchar a startups de Estados Unidos porque pasé un tiempo en Nueva York y en Austin y con ellos fue que aprendí que es cómo invertimos, cómo invierte Techstars. Y la narrativa que tenían las startups en Estados Unidos versus las narrativas, y hay algo muy interesante, que pasaba en Europa de norte a sur, eran completamente diferentes. Y cuando digo que es muy interesante es porque el approach que tiene una startup, a veces no tenían absolutamente nada, pero era una confianza en sí mismos, en que ellos son los que lo van a construir, como una pantalla de confianza en Estados Unidos y en el norte de Europa, donde ya existía más esta cultura de emprendimiento, donde estaban más acostumbrados a vender ideas. Y mientras más ibas bajando, no sé, Italia, España, me tocaba ver startups o empresas ultra completas con un MVP, pero nunca fue suficiente. O sea, para ellos mismos como founders es como les daba vergüenza enseñarte lo que tenían cuando del otro lado tienes algo que, pues mándame el deck, mándame el prototipo, quiero ver cómo va todo, y te dabas cuenta que no tenían absoluta nada comparación con estas otras, ¿no? Entonces, de ahí empiezas a ver esta diferencia en cómo los emprendedores se desenvuelven en sus diferentes comunidades, por lo menos en este mercado. En Francia, Francia es un país muy específico porque siento que tienen todos estos pilares de los que hablaba hace rato, pero muy, muy bien puestos. Tienen una educación de primer nivel, el emprendimiento está en la sangre, o sea, siempre dicen entrepreneurship, es una palabra francesa. Tienen muchos espacios para poder como conectar ideas, incubadoras, o sea, tienen incluso unicornios y cosas así que datan del mismo tiempo que empezaron a haber unicornios en Estados Unidos, incluso programas y todo, pero a un nivel muchísimo más chico. Y el tema de la cultura es como cuando empiezas a ver, como, no sé,
estos programas muy, muy grandes que empiezan a existir para apoyar el emprendimiento, ¿no? O sea, ¿en qué momento empezaron a existir en cada ciudad estos programas? ¿Cuándo florecieron? ¿Cuándo murieron? ¿Si murieron? Y Francia en específico tenía un Station F, que es uno de los hubs más grandes del mundo, que conecta startups. Para mí es un negocio de real estate, pero lo que hacen es, todas las aceleradoras tienen una oficina ahí o presencia, todos los VCs tienen presencia ahí, todas las grandes empresas de tecnología, Google, Facebook, tienen un espacio ahí o que quieren conectar con startups, y las mejores startups también. Y se crea como este hub gigante en donde la colaboración pasa. No es que tengas que estar ahí para que las cosas pasen, pero de vez en cuando tiene que haber presencia. Y eso, por ejemplo, jamás lo vi a ese grado en otros países como en Latinoamérica, ¿no? Startup Chile lo tenía un poquito, que tenía una muy buena comunidad, pero incluso la comunidad de Startup Weekend estaba presente en Francia dentro de este hub. Era como, y eso sí ayudaba muchísimo a que las conversaciones fueran muchísimo más fluidas, que hubiera ese momentum, como que fabricas ese momentum para que las cosas pasen en esas ciudades. Y luego hay otras que, Saudi Arabia, por ejemplo, creo que tienen algunos de los elementos, pero también hay mucho, o sea, hay uno de los pilares que tienen muchísimo más que el otro, ¿no? O sea, hay mucho capital. No necesariamente hay muchísima cultura y educación en temas de emprendimiento, pero el capital atrae. Entonces atraes a las startups de la región y de la zona, y no es tan fluido, y muchas de las cosas que empiezas a ver son como copycats de cosas que funcionan somewhere else, pero que no necesariamente, pero que quieren aplicar en un mercado diferente. O sea, como que la innovación se ve, a mis ojos, muchísimo más inmadura, que no es como que lo vi en México, ¿no? O sea, en México los principios de cuando empezaba todo esto, eran no tal cual copycats, pero no tal cual innovación o cosas que te hacen salirte de tu zona de confort, que sí pasaba en Estados Unidos, ¿no? O sea, sí pasaba porque había, y por la misma confianza y cultura de lo que mencionas, que empiezan como a desarrollar más y más y más hasta que a diferenciarse, a buscar algo más, y que hay algo que es un unicornio, algo que es muy difícil de encontrar. Entonces no lo veo como algo malo, son como las etapas tempranas de un ecosistema de emprendimiento que está empezando porque tienen uno de los pilares del ecosistema, pero siempre los vas a necesitar todos. Francia es un país muy difícil para emprender y fácil porque tiene muchísima regulación para contratar empleados, la vida es cara, pero tienen o sea, creo que no existe en ninguna parte del mundo un banco público que te duplican lo que levantaste en fondos. Entonces, capital hay. Hay mucho seguro de desempleo, que le decimos como el seguro del emprendedor. Empleados que dicen, dejo mi trabajo, me voy a emprender, y tienen 2 años de 60-80% de su último salario cubierto, y no sabes cuántas empresas se han fundado en este seguro de desempleo. Entonces, cada ecosistema tiene como sus cositas, como sus ups y sus downs. De Netherlands, Holanda, tienen una burocracia inexistente. O sea, tú llegas, abres una empresa en un día, te registras como extranjero en un día, como esto. Entonces, son como ventajas y desventajas. Digo, la vida es cara, y hay un poquito menos de infraestructura, pero tiene sus facilidades. Corea, por ejemplo, sí es una cultura muy emprendedora, pero es una cultura muy risk aversive y muy tradicional en ciertas cosas. Entonces te toca ver muchas, como que sí quieren y sí están invirtiendo y sí, pero hay algo como que los hold them back.